Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Gracias. Les mando un saludo, un gusto de acompañarles. Saludos, maestro. Qué bueno que hayas aceptado la invitación porque nos quedamos picados con el título del nuevo libro que has escrito. Bueno, primero le damos la bienvenida a Oscar y les pedimos a cada uno de ustedes que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y que participe con nosotros. Mándenos sus preguntas, sus interrogantes, mándenle a pedir un libro a Oscar, tal vez se lo manda, y si no, por lo menos contadito lo vamos a hacer, aunque Ingrid dijo que iba a ver cómo le sacaba unos 2 libros, dijo, vamos a ver cómo hacemos para poderle sacar que son unos 2 libros a Oscar. Bienvenidos entonces a un jueves más de pensamiento crítico. A ver, le dejamos que haga la intro y todo lo demás a Ingrid, que ha sido quien nos ha ayudado a hacer el contacto y la gestión. Ingrid. Claro que sí, no, bueno, en primer lugar, gracias Oscar Martínez, jefe de redacción del Faro, hay que decirlo, un periodista destacado, pero además autor de libros, específicamente este que nos convoca esta noche, Bukele, Rey Desnudo, de que yo ya pues tuve la oportunidad de leer y agradezco por el aprendizaje. Bueno, esta noche la comunidad nos pidió, ¿verdad? A partir de lo que hemos conocido de su libro, que de primera mano usted nos comente, Oscar, respecto del mismo, qué es lo que le, digamos, motivó a escribir esto desde el exilio, porque usted está exiliado, ¿verdad? Tiene un refugio por su derecho de libertad de expresión violentado en El Salvador. Entonces, ¿qué lo motivó a escribir este libro? Se nos puede dar así como las generales de cómo nace esta idea y compartirlo con la comunidad, Oscar, por favor. Bueno, gracias por el interés, gracias por la invitación. Mira, yo empecé a escribir el primer libro, lo saqué yo tengo ya 43 años. El primero lo saqué a los 27, era sobre migrantes, los migrantes que no importan, después de viajar durante 5 años con ellos en México. Escribí un libro de crónicas, después una historia de violencia que hablaba sobre Centroamérica y los procesos de violencia que ahí había. Después de eso publiqué Los muertos y el periodista, El niño de Hollywood, y eran libros que en un formato, como tiene que ser el libro, más profundo, te permitía ahondar en razones mucho más allá de lo que un reportaje de prensa te permite. Yo les voy a ser honesto. Yo llevo siendo jefe de la redacción del Faro, antes fui jefe de proyectos especiales. Llevo siendo jefe de la redacción desde diciembre de 2020. Bukele entró en junio de 2019. Entonces, prácticamente yo agarro mi cargo cerca de que él se convirtiera en presidente de El Salvador. Y Bukele es alguien que nos ha hecho hablar de él, de su diatriba autoritaria durante mucho tiempo. Yo, la verdad, estaba pensando en escribir un libro muy distinto. Estaba intentando escribir un libro sobre paz y cómo se consigue, con mi editorial, que es Anagrama, en español. Sí. Y fue mi agente literaria quien me dijo: es necesario que hables de Bukele. Y entonces yo estaba un poco embotado, por así decirlo. Pues hablamos de Bukele todo el rato, es una figura avasallante en el país y no es fácil seguir hablando de Bukele todo el tiempo, hay más cosas que ocurren. Pero me convenció que lo que una agente literaria tiene que hacer, y se lo agradezco, de que era importante situarlo. Es un libro corto, yo escogí publicarlo con la colección más breve de Anagrama, creo que será uno de los libros de la colección breve más largo, que se llama Cuadernos de Anagrama, Nuevos Cuadernos de Anagrama. Es un libro que, bueno, yo el audiobook, que también está disponible, lo leí en 2 horas 52 minutos. Tiene 6 capítulos y un prólogo. El prólogo es Bukele El Salvador, que cuenta un poco, de perfila quién es. Yo empiezo diciendo, la primera línea es: dejémonos de rodeos, para mí Nayib Bukele es un dictador. Correcto. Y después explico otras cosas. Y después de eso hay 6 capítulos: Bukele cruel, Bukele internacional, Bukele distractor, Bukele antibukele, Bukele ridículo, donde a través de una escena, estos son ensayos, a través de una escena yo describo ese rasgo que yo creo que caracteriza fundamentalmente a Bukele. Por ejemplo, en Bukele ridículo, ustedes se acordarán de aquella mega fiesta al pie del volcán allá en La Unión, donde Bukele citó a un montón de extranjeros y les habló en inglés después de bajar de un ovni
que la pantalla proyectó y les prometió que al pie de ese volcán iba a haber algo que se iba a llamar Bitcoin City, que iba a tener tren y iba a tener aeropuerto y donde nadie iba a pagar impuestos y donde el volcán iba a propulsar la energía necesaria para minar Bitcoin. Y eso logró que incluso un estadounidense, Corbin Keegan, se fuera a vivir ahí intentando ser el primer habitante de una ciudad que nunca existió, que no existe. Ahí me parece que uno de los rasgos de una persona que crea que tiene que manejar los designios de toda una nación sin escuchar a nadie más, uno de sus rasgos es ser ridículo. Y yo creo que parte de la manera de desmontar a un hombre con estas ínfulas y pretensiones, tal como nos lo han enseñado ya periodistas como Martín Caparrós en Argentina, como Pato Fernández en Chile, es ridiculizarlos, porque alguien que cree eso es ridículo, en esencia. También es cruel, también tiene todo el poder, por eso hay otros capítulos. Pero entonces parto describiendo esa escena y después pongo en contexto, a la luz del paso del tiempo, qué tan ridícula fue su promesa y su despliegue absoluto de intención de presentarse ante el mundo como alguien, como él dijo, que iba a fundar las nuevas Alejandrías, es decir, como un hombre a quien le es fácil en un discurso compararse con Alejandro Magno y venderse de esa forma. Entonces el libro es ese. El libro no pretende agotar a una figura como Bukele. Yo esperaría que otras personas escriban otros libros, pero es un libro donde yo perfilo algunas características que me parecen esenciales de él. Él es cruel, es poderoso, es todopoderoso, es ridículo, lo es distractor, claro, nos lo he enseñado muchas veces. De eso va el libro. En este sentido, Oscar, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. En este sentido, entenderíamos que el título del Rey Desnudo es precisamente por este perfilamiento o esta caracterización que haces de Bukele en estos 6 capítulos, con sus respectivos ejemplos de cómo vos lo ves o de cómo lo estás desnudando, retratándolo de esa forma. Mira, agarré la referencia quizás un poco ingenuamente con aquel cuento danés que se llamaba El traje del emperador y que mostraba a un rey que se paseaba desnudo por las calles porque lo habían convencido de que tenía un traje que se lo habían cosido con una tela imposible de conseguir para los demás y que era una tela pues invisible. Y entonces la gente, la multitud, la fuente ovejuna, al comprarle eso al emperador aplaudía a su paso por las calles. Hasta que alguien dice, el emperador va desnudo. Y entonces esta persona tiene consecuencias. Hay un montón de chistes y memes que han hecho en El Salvador que evocan a que yo quisiera ver desnudo a Bukele. No es por eso. Pero bueno, así es. Yo ya me río de esas cosas. Así es el contexto y uno tiene que... Pero es eso. Lo que el libro, lo que el cuento del emperador, el traje del emperador describe es no porque todos digan que algo es cierto, tiene que ser cierto. Esa es la lógica. Entonces Bukele es alguien que no porque la gente lo adore, no porque la gente en El Salvador lo quiera como lo quiere, no lo podemos negar, no porque tenga esos índices de popularidad deja de ser cruel, deja de ser dictador, deja de ser ridículo, deja de ser todopoderoso. Me refiero a todopoderoso violando todos los procedimientos de cualquier democracia o Estado de Derecho, lo que los gringos llaman check and balance. Entonces, claro. Bukele es eso. Entonces, la lógica era esa. Son muy divertidos los memes que se ha inventado la gente. Pero la lógica era esa, hacer una evocación indirecta a un cuento, pues que es un clásico de la literatura sobre el poder. Oscar, tengo una pregunta respecto de algo, una frase que leí y tiene relación con el régimen de excepción, que es lo que digamos que prácticamente nos tiene no solo a periodistas, sino que a defensores de derechos humanos fuera del territorio, pero también muchísima gente en el territorio padeciendo graves violaciones a derechos humanos. Describes que miles de salvadoreños se convirtieron en no ciudadanos, así dice en el libro. ¿Qué impacto crees que tiene esta normalización de la suspensión de los derechos en la cultura política del país a largo plazo? Porque esto a mí me parece que es un gran aporte a la memoria ahorita, pero a largo plazo, ¿qué significará esto?
Mira, Ingrid, vos lo sabés bien con todo el trabajo que has hecho en Socorro Jurídico viendo todas esas víctimas. Y hay un ejemplo, yo recuerdo haber leído al escritor Reinaldo Arenas, el cubano, que hablaba mucho de los no ciudadanos. Entonces, cuando te quitan, te naturalizan y te quitan la lógica de ser un ciudadano, y entonces vos polarizás una sociedad y la convertís en buenos y en malos, y haces que ese mensaje orade a una sociedad. Hay malos y buenos, pero en medio de decir que hay malos y buenos, la inteligencia política de Bukele ha sido colarnos una lógica. Yo digo quiénes son malos y yo digo quiénes son buenos. Y ahí es donde viene el riesgo. El mensaje más profundo es ese, más que el otro. Siempre los políticos intentan simplificar la discusión, pero la lógica de él es: yo digo quiénes son malos y ser buenos, sin ser juez, sin ser fiscal, sin ser policía. Entonces, claro, como ustedes lo han visto ahora mismo en el informe que mentirosamente gente completamente falsante, que ya sabíamos que eran prepagos, como el vicepresidente Félix Ulloa dijo, están pidiendo que liberen a todos los arrestados. No, en el informe no dice eso en ningún lugar, pero la lógica que subyacía a eso es: todos los arrestados son pandilleros. Es mentira. Pero eso no es una mentira que la creamos, no, eso está sobredemostrado. Es decir, la gente que quiera saber que ahí hay no pandilleros tiene un montón de cosas que leer, desde informes de socorro de organizaciones nacionales como la que vos dirigís, Ingrid, hasta organizaciones internacionales como Human Rights Watch, hasta revelaciones periodísticas, etcétera. Es decir, no es algo que creamos, es un hecho. La cuestión es que cuando vos convertís a no ciudadanos, a gente no ciudadanos, a una gran masa, podés hacer lo que querrás. Los podés condenar en juicios masivos, podés construir mensajes políticos, como decir: ellos los quieren liberar a todos. Yo siempre he creído, no siempre, he empezado a pensar más en eso desde el exilio, sí, que tenemos que hacer un ejercicio desde nuestras trincheras, la mía el periodismo, no el activismo ni la política. Yo admiro a algunos políticos y admiro a muchos activistas, pero creo que tenemos que empezarnos a preguntar qué va a haber después. Los nicas, por ejemplo, tienen rato haciéndose la pregunta: ¿cómo le vamos a enseñar a un policía después de tantos años que no puede arrestar a quien le dé la gana? ¿Cómo vamos a meter a los soldados a los cuarteles, que es donde deben estar? ¿Cómo le vamos a enseñar a los fiscales que no pueden ser criminales y acusar sin pruebas a una persona? ¿Y cómo le vamos a recordar a los jueces que condenar sin pruebas es un delito? ¿Cómo vamos a hacer todo eso? ¿Cómo vamos a volver a enseñarle? Imagínense el caso que me estoy inventando ahora de un fiscal joven que entró a la fiscalía ahora con 28 años y que ha empezado a aprender una escuela en la cual él puede acusar a alguien porque en un papel un policía escribió mostró nerviosismo y meterlo a la cárcel. Ese muchacho, cuando tenga 35, 40 años y Bukele ya no sea el todopoderoso del país, ¿cómo le vamos a explicar que la cosa no es así? ¿Qué vamos a hacer con esa persona cuando la sociedad sea justa? ¿Lo vamos a meter preso? Porque lo que está cometiendo es delitos. Va a haber una amnistía, va a haber que ceder, porque los procesos de reconciliación implican ceder. ¿Qué va a haber después? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo le vamos a explicar a toda esa gente que no se puede hacer eso? Si eso es lo que se hace. Es un reto enorme. El problema de las dictaduras es lo que se padece en el momento, sí, pero sobre todo es todo lo que destruyen para el futuro. Es decir, volver a construir una democracia, si lo sabemos en El Salvador, es bien difícil. Nunca logramos construir una democracia sólida. Lo intentamos un chingo de años, como dicen aquí en México. Claro. A propósito. Tengo dos preguntas, dos preguntas más, una relacionada al libro. Bueno, las dos relacionadas con el libro, pero una es una decisión que está ahí y la otra que tiene que ver con algo que mencionaste. La primera sería, ¿por qué decidiste poner en Bukele Todopoderoso esos dos momentos que retratás ahí, la toma el discurso y la toma de posesión, como los que inauguran a Bukele como dictador? En esto creo que vos y yo coincidimos en el año, pero yo lo retrato más en la decisión que tomó como símbolo de la restauración del Palacio Nacional. Pero vos decís, bueno, el discurso de toma de posesión y del triunfo de las elecciones. Mira, y la segunda, perdón, que se me
me fue el internet. Sí. Y la segunda sería que lo mencionas en la página 27, y a mí me gustaría saber cuáles son los aspectos que incomodaban a los pandilleros del pacto que habían establecido con Bukele para romper el acuerdo. La primera respuesta es, y ahí puede haber discrepancia y la aceptamos nosotros como mesa editorial del Faro, no solo yo, decidimos empezar a llamar a Bukele dictador formalmente cuando se reelige en 2024. No porque no hubiera hecho actos autoritarios, autocráticos, como los que hizo cuando se tomó la Asamblea Legislativa, cuando con la Asamblea Legislativa que ganó en las urnas, apoyado por los pandilleros, destituyó ilegalmente al fiscal, a los magistrados. Pero nos parece que cuando ya un hombre viola 4 artículos de la Constitución, sobre ese hombre ya no hay nada. Lo otro es un debate político y una imposición política entre personas. Pero si vos violás la Carta Magna, entonces ya no hay reglas, pues ya estás en un campo libre, ya podés hacer lo que te dé la gana. Tal como lo demostraron ahora, pues que Bukele puede reformar la Constitución desde el baño de su casa si quiere. Manda un mensaje y le dice reformen esto, y mientras después ya eso está reformado. Entonces nos pareció que ser un momento cumbre, pero además que es un momento que tiene mucho arraigo histórico con lo que pasó en otras dictaduras, no solo en América Latina, sino también en Europa, que cuando ya tomaban control de las reglas del juego, ya no había nada que hacer. Eso es como que vos jugués fútbol y el árbitro se abobra y digas, esto, aunque las reglas estén escritas en la FIFA, digas, no, ese le pegó un puñetazo en la cara, pero no es falta. Entonces ahí ya no hay absolutamente nada. Eso nos pareció, y me parece que los dos discursos que da uno cuando anuncia ya gané desde el Palacio Nacional y el otro cuando lo invisten, rodeaba un hecho culminante. Bukele, sabiendo que había violado la Constitución, sabiendo que se había despojado de cualquier límite posible, Bukele hace una cosa que antes no había hecho. Bukele por primera vez deja de prometer, que es bueno para prometer. Todos los políticos lo son, pero él incluso notarialmente le prometió a los excombatientes y exguerrilleros que les iba a construir un hospital de punta. Pero en ese momento Bukele dejó de pedir y le dijo a la gente en la plaza, le exigió a la gente, empezó a exigir. ¿Y qué es lo que exigió Bukele ahí? Bukele les dijo casi que un acto neopentecostal. Eso no era un acto cívico, eso era un acto religioso. Levanten la mano, y júrenme que van a hacerlo sin quejarse, al pie de la letra. Juren que van a aceptar la medicina amarga y que nunca van a escuchar a los enemigos del pueblo. Justo en esa retórica de decir, los enemigos del pueblo son aquellos a los que yo diga que son enemigos del pueblo, porque el representante del pueblo y de Dios soy yo. Bukele habla con Dios cuando quiere, se metió a la asamblea con soldados y Dios le contestó rápido. Es decir, ese era un momento culminante. Bukele dejó de ofrecer y despojado de cualquier obstáculo en una democracia que ya no tenía, pero ni la de, Bukele empezó a exigir. Y a mí me parece que ese era un momento culminante, que ahí inicia plenamente. No digo que no se viniera construyendo, un dictador no se construye de un día para otro, pero ahí plenamente Bukele se consolida, se ratifica y se sitúa como lo que es otro dictador más de América Latina, como ya ha habido varios. Y con respecto a la segunda pregunta, era esto perdón, que aquí les tengo anotada, que qué aspectos incomodaban a los pandilleros del pacto que habían establecido con Bukele. Esto, en la página 27, no lo mencionás, pero de ahí derivo esa pregunta. Mira, nosotros no hemos terminado de contar la historia. Es decir, todavía hay cosas que no hemos sabido llenar. ¿Por qué liberaron a Krug? Yo tengo una interpretación, pues. Lo liberaron porque se les habían desatado 2 masacres que Bukele toleró. Una masacre de más de 40 personas y otra de 57 en 2 fines de semana. Es decir, la de marzo de 2022 no fue la primera masacre. Entonces, y yo creo que lo liberaron para que controlara las estructuras de la calle, que si bien las cúpulas estaban recibiendo privilegio en las cárceles, como salir al hospital donde también salió Catalino Miranda, la gente de las calles no entendía bien qué estaban recibiendo. Y entonces ahí hubo un descontento que los líderes violentos, recuerden que Krug controlaba gran parte del área metropolitana desde San Marcos, intentaron sacarlos para que evitaran eso. Esa es mi interpretación. Pero no lo terminamos de saber, porque a él liberaron a gente de otras pandillas, porque no hemos visto a ninguno de los líderes que negociaron
desde que se decretó el régimen de excepción. Al Diablito de Hollywood lo vimos el lunes, después de que se decretara el régimen, un video que Bukele subió. Pero a ninguno más, no hemos visto al Viejo Lin, no hemos visto a Tiberio, no hemos visto a ninguno de los líderes pandilleros que llevan negociando con políticos desde 2012. Esto, digamos, es una tradición, Arena, el FMLN, todos han negociado con él. Ahora, no los hemos visto. ¿Qué pasó ese fin de semana? Nosotros, ¿qué sabemos? Yo no te puedo contestar tu pregunta. Sabemos que detuvieron a un microbús con pandilleros, que era un microbús del Estado, de centros penales, cerca de la frontera de Guatemala. ¿Qué iban a hacer? Porque iban hasta con un motorista que era empleado público. ¿Qué iban a hacer? No lo sabemos. ¿Por qué los detuvo el Estado si iban en un carro estatal? Pueden ser pugnas internas. No lo sabemos. ¿Por qué fue tan importante esa detención para la Mara Salvatrucha 13? No lo sabemos, porque fue la Mara Salvatrucha quien hizo los asesinatos, aún no lo sabemos. ¿Qué es lo que, por qué sacaron al Diablito de Hollywood el viernes, que empezaron los asesinatos? Hablo del viernes 25 de marzo. Él estaba en el hospital, Bautista. ¿Por qué hacía él afuera? ¿Lo sacaron para que controlara las cosas? ¿O más bien él estando afuera aprovechó para desatar la muerte? No lo sabemos. Pero les digo algo, como siempre ha pasado, lo vamos a saber. Y cuando lo sepamos, lo vamos a contar. Excelente. A ver si me dejan chance ahí. Mira, bueno, yo asumí, un poco antes de empezar a leerlo, yo asumí, Oscar, que el título era como el símil del cuento, ¿verdad? Es decir, inocentemente la gente ve a Bukele como parte de ese pacto con las pandillas, pero todo el mundo decide silenciarse, todo el mundo decide seguirle aplaudiendo, callarse, creerse la historia. Entonces, es decir, esta figura que rompe el Bukele del futuro, el cool, porque aparece ya ese rompimiento de nuevamente se convierte en un presidente más en la lista de los otros presidentes que pactaron con pandillas. En esa misma lógica, uno se queda con la duda, y yo no sé si ustedes lo han logrado averiguar. ¿Qué fue lo que rompió ese pacto, Oscar? ¿Qué puede haber roto ese pacto? Que hasta ese día estaba bien armado, digamos. Fíjate que no lo sé. Yo solo tengo teorías. Algunas no las voy a decir porque son de momento tan especulativas que prefiero no soltar más headlines así al azar. Pero yo sí estoy convencido de que entre las estructuras criminales, terroristas, de las pandillas en las calles, el desgaste de los líderes era muy grande. Los pandilleros de la calle estaban hartos de que sus líderes criminales pactaran con políticos, tuvieran beneficios propios que a la calle no les beneficiaban en tanto. ¿Cómo acabó el pacto del FMLN? Bueno, con 2015, donde las pandillas criminalmente asesinaron a 92 policías y más de 60 soldados, pero también los policías empezaron a responder como un grupo criminal y asesinaban a gente que pensaban que eran mujeres de pandilleros, madres. Es decir, las calles dijeron, hey, esto no nos conviene. Después de eso, ¿qué dice Charlie en la entrevista que tanto molestó a Bukele en mayo del año pasado y que empezó con nuestro exilio? Charlie, cuando le preguntamos por el $250,000 que se pagó para la presidencia de Sánchez Serén y el primer paso político importante de Bukele, la alcaldía de San Salvador, le decimos, mira, ¿y ese dinero para quién era? Se lo repartieron los líderes. Nos lo está diciendo un líder. Él no va a decir, yo agarré ese dinero, pero un líder nos está diciendo, se lo repartieron los líderes. Entonces a la calle decía, bueno, hay otro pacto que no entendemos por qué y beneficia a gente y no vemos ese beneficio. Yo creo que las negociaciones de los líderes que se convirtieron en políticos, que sabían que se van a morir en cárcel, el diablo de Hollywood sabe que nunca va a salir, empezaron a hacer más pactos para ellos y no pactos para sus estructuras criminales, terroristas de las calles. Y eso empezó a fracturar el liderazgo de esta gente. Y entonces yo creo que en algún momento empezaron a perder el control en alguna de las calles, pues de alguna manera. También hay que ver otra cosa, ¿verdad? Con todos los pactos anteriores que intentaron los otros partidos, Bukele tuvo un pacto cuando les preguntábamos ¿y por qué creyeron en él? Si ya los habían engañado otros partidos. Sí. Y lo que nos respondía Charlie era porque él sí nos cumplía.
Fíjate que si nosotros le llamábamos a Carlos Marroquín, nos decía, y le decíamos, mira Carlos, en tal colonia están arrestando pandilleros. Él, a los 2 minutos, se iban los soldados y los policías después de que él hiciera una llamada. Nos decían, lo que ellos nos prometieron lo cumplían, y eran actos criminales. Nos cuentan cómo les avisaban cuando iba a haber operativos, cuando Bukele era alcalde, y su propio partido estaba haciendo operativos. Recibían llamadas de Carlos Marroquín. Tengan cuidado en la IBU. Buzos en la colonia, en las Margaritas. Tengan cuidado en la San José, en Bosques del Río. Y ellos ya sabían que tenían que esconderse. Es decir, durante mucho tiempo, incluso siendo alcalde y no teniendo el poder a nivel nacional, Bukele les cumplió lo que les prometió. ¿Qué es lo que pasó después? No lo sé. A mí me parecería bien difícil creer que Bukele haya logrado, pero esta es mi interpretación, no tengo evidencia para probarlo. Me hubiera parecido bien difícil creer, me parece bien difícil creer, que Bukele haya logrado desarticular a las pandillas porque lo logró sin la complicidad de los líderes presos. Me parece muy complicado eso. Muy difícil de creer. Sí, gracias Oscar. Sabemos que el tiempo es limitado, pero todavía tenemos algunos minutos y también queremos leer algunos comentarios de nuestra audiencia, pero antes trataré de hacerle 2 preguntas, si pueden las anotan. Una es sobre la popularidad y la democracia, que queda bastante marcado, creo yo, en su libro. Bukele es simultáneamente popular, digamos, como autoritario en la región y creo que también ya en el mundo. ¿Qué nos dice este contraste, Oscar, sobre la relación entre democracia y el deseo ciudadano en las sociedades nuestras, por ejemplo, en Latinoamérica, que somos sociedades violentas? O sea, este contraste, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué este deseo de tener a alguien popular debido a nuestra desgracia que vivimos en inseguridad, verdad? Mira, te contesto esa, Ingrid, con gusto. Yo lo he pensado. El Salvador nunca ha sido un país democrático. Había algunos balances, había algunas posibilidades, había acceso a la información pública. Pero es un país donde la democracia que se estaba construyendo y que ojalá se hubiera seguido construyendo, no estoy diciendo que qué mal que se intentó, tenía que profundizarse más para llegar a la señora que vendía tomates y al hombre que carga bultos en el centro. Ahora salió la portada de la prensa gráfica, ahora nos dice que el 39% de la población salvadoreña tienen trabajos informales. Me parece incluso una cifra que está por debajo de lo que se puede probar. Entonces, esa democracia no cuajó. Entonces, vos, por ejemplo, hay una paradoja bien horrible, por ejemplo. En los primeros meses del régimen de excepción, que como ustedes saben perfectamente, es cuando el discurso político se tuvo que llenar más de cuerpos, y arrestaron a 36,000 personas en un par de semanas. Cierto. Nunca se habían presentado tantos habeas corpus a la sala de lo constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, como en ese momento, ni en la guerra, ni en los años de la guerra. Pero la gente, cuando Bukele se tomó la sala de lo constitucional, no salieron a las calles a marchar, no sabían qué eran eso. Los habíamos 4 pelones que a veces pensamos que nuestro mensaje llega a otra gente, pero no llega. No lo sabían y por tanto nadie va a defender algo que no entienda. Pero cuando el régimen de Bukele le empezó a morder a esa misma gente que padecía las pandillas, porque en mi colonia, yo vivía en Escalón, en mi colonia nunca llegaron a arrestar a la gente. Claro. Pero esa gente que padecía las pandillas, cuando la llegaron a arrestar, fueron a la sala de lo constitucional y ya no existía. Conocieron a una instancia que les era útil cuando ya estaba tomada. Y ese es el fracaso de la democracia. Es decir, volver a hacer que gente desesperada por sobrevivir y llevar cena conozca las instituciones que deben velar por su bienestar solo cuando te han agarrado injustamente un hijo, solo en los momentos más terribles. Entonces fue una democracia muy indolente, no era una democracia para ampliarla, no había procesos de reconciliación. ¿Se acuerdan cuáles eran las cifras? 1 de cada 10 homicidios, cuando éramos el país más asesino del mundo, en 2009, tras la salida de Antonio Saca, con 79 homicidios por cada 100,000 habitantes, 1 de cada 10 homicidios llegaba a un juzgado, tenía posibilidad de ser resuelto. Es decir, yo recuerdo haber escrito una crónica que titulaba El Salvador es un buen lugar para matar. Si vos querés lavar dinero, pues te recomiendo las vírgenes. Si querés matar, aquí es muy probable que nadie nunca te vaya a arrestar por matar. Entonces, claro, lo que pasa ahora viene la paradoja. Bueno, luego hay que decir algo en lo que tenemos que reflexionar más. Martín Caparrós lo llamaba la eficracia. Es decir, Bukele le dio algo a la gente, les quitó a las pandillas.
y luego le quitó a la gente. Pero bueno, El Salvador es una sociedad donde el tejido social está roto desde hace muchos años, bueno, en el 79, cuando existía orden. Orden se encargaba de dividir a la sociedad, de que vos pudieras denunciar a alguien que era miembro de un grupo eclesiástico de base y decir que era comunista. Exacto. Y lo arrestaban. El Salvador ha estado disociado siempre. Las pandillas nos volvieron a disociar, la polarización política y luego Bukele. Entonces, nosotros en las 14 comunidades a las que fuimos cuando decretamos que las pandillas estaban desarticuladas, en un reportaje del Faro, que mucha de la oposición política nos cuestionó que hubiéramos dicho eso, pero era una verdad. Y nosotros decimos lo que comprobamos. En las 14 comunidades a las que entramos, les preguntamos, ¿hay pandillas? No, se las acabaron. Y se han llevado a alguien que usted conozca que no es pandillero. En las 14 nos dijeron sí, a él, a él, a él. ¿Y usted apoya el régimen? Sí, nos decían. Entonces, claro, en sociedades disociadas el padecimiento de tu vecino no es el tuyo. Pero tarde o temprano le van a llevar a su hijo. Tarde o temprano le van a llevar a sus nietos. El problema del Salvador es que es una sociedad que no padece en colectivo, padece de puertas para adentro. Y ahora cierro con esto. La lógica de todos los autoritarios, que es la democracia ya fracasó, entonces denme todo el poder, es una tontería, una falacia. En primer lugar, si para algo es elocuente América Latina es para habernos enseñado qué son las dictaduras de derecha y de izquierda y qué le hacen a la sociedad. Y en segundo lugar, ¿cuándo chingados intentaron la democracia en El Salvador de verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo intentaron bien la democracia? No, hombre, Bukele tenía todo el capital político y social para haber intentado la democracia como nadie nunca antes. Sí. Y eligió ser dictador. Podía haber intentado otra cosa. Es mentira que el único camino era ser dictador. Él tenía todo el capital. Convirtió a los otros partidos en nada en una elección. Un muchacho de 30 y poco años, mira, políticamente digo chapó. Eso no lo había logrado hacer nadie. La gente lo apoyaba masivamente y tenía todo el poder del Estado desde 2021 con decisiones ilegales. ¿Por qué no elegiste construir una democracia sólida? ¿Por qué elegiste hacerte dictador? Esa es su responsabilidad, fue su decisión, no era el único camino. Claro, me gustaría que leyéramos algunos comentarios de la audiencia porque hay varias preguntitas. Tenemos 400 personas conectadas en todos nuestros canales, Barcito FM, la RR, Ingrid Escobar, Virales de Hoy, Voces Rebelde y el Team Dubonator. Vamos a poner nada más no me tiren solo las buenas, tírenme las difíciles. No, es que hay muchísimas y las hemos elegido porque ya casi te nos vas. La más difícil, mira la más difícil, ¿cuántos libros vas a regalar? Dice. Vaya, miren, sobre los libros dejo para que vean los símbolos de los tiempos, y no lo digo en términos económicos. Sí, no, está bueno. Uno no se hace rico de sacar libros. Yo no reto, yo conmino a las editoriales salvadoreñas a que lleven el libro y que prueben si está en una dictadura, en una democracia. Hay una editorial internacional vendió, y la Ceiba vendieron El Niño de Hollywood y Los Muertos y el Periodista. La internacional, yo escribí un momento un tuit, lo vendía como si fuera droga, lo vendían clandestinamente, tenías que hablar con el gerente de la tienda para que lo fueran a sacar de una caja fuerte y te lo entregaran envuelto en un papel, en un sobre de papel. Y esa experiencia la conté yo públicamente. Al Niño de Hollywood lo detuvieron en aduanas cuando entró, pero después de que en el Faro publicamos una nota, lo sacaron. Es decir, yo les ocupen los últimos centímetros que quedan, hombre, antes de que esta dictadura se cierre del todo. Bien. Bueno, dice la pequeña Lulú. Mario, pregúntele a Oscar Martínez cuánto tiempo más va a durar el régimen de excepción. Buenas noches, saludos cordiales, dejando mi like. Saludos para el valiente periodista del Faro, el número 1. Juan Ramírez nos dice, ahora en mi hora de almuerzo yo estuve hablando con mis compañeros de trabajo y les mostré fotografías de Alejandro Mason y de muchas personas inocentes torturados dentro de los centros penales. Gracias a la información del Faro se destapó la corrupción de Tony Saca, Funes y ahora la de este Pelel inconstitucional mitómano, nos dice Idalia Estrada. Una pregunta para Oscar. ¿Qué opinión tiene de las próximas elecciones en el país? Si debemos emitir sufragios, si no se da la unidad del movimiento social y los partidos políticos. Muchas gracias. Dice aquí, ahí en penales hay muchos norteamericanos, colombianos y de muchos países y se enojaron con este
de Bukele después de ver las fotografías de las personas asesinadas en los centros penales. FMLN Alcáez dice con mucha atención desde Canadá, muchas gracias. Dice la pequeña Lulú, ¿qué piensa Oscar que va a pasar en las próximas elecciones referente a la Asamblea Legislativa? Bueno, aquí viene la pregunta de un hate que la vamos a omitir. No, pónganla, adelante, no hay problema. Si es pregunta, dale, correcto. Dice, una pregunta para Oscar, ¿qué tan drogado llega cada vez que tiene que tirar veneno en contra del presidente? Pregunta seria, dice. Yo le expliqué eso de Bukele, violó la Constitución de El Salvador. Les prometió a los jóvenes que les iba a construir universidades, dice. Para quienes aún sueñan, dice Carlos Bucio Borja. Estamos esperando la Universidad de Chalatenango, dice José Serrano, otra promesa. Quieren pasar por alto el hecho de que el presidente tiene presos a los que alguna vez nos mataron familiares, según dice Freddy Orellana también. Mira, si querés, continuemos leyendo más para atajar algunos y después da otra ronda de lectura. Mira, a ver, eso no, está bien, puedes decir, yo entiendo que la máquina de propaganda de Bukele es fuerte y que mucha gente ha comprado que nosotros somos drogadictos. Nos ha llegado a acusar, por ejemplo, Peter Dumas de traficante de personas. Nos han acusado Nayib Bukele de lavado de dinero. Para lavar dinero primero tenés que tener dinero. Nos han acusado Peter Dumas nos acusó también de ser, bueno, sabíamos que nos iban a implantar droga a nuestra entrada al país. Está bien, miren, si alguien quiere creer que lo que nosotros revelamos es producto de que estamos drogados o que somos traficantes de personas, yo tengo poco que decirle para argumentar. Lo único que puedo decirle es, discutamos sobre cosas puntuales. Abra los artículos, y se lo digo con respeto, abra los artículos donde hemos publicado documentos y dígame, en este párrafo usted mintió. En este párrafo es evidente que producto de que usted es traficante de personas, usted engañó. Pero lean, nosotros no escribimos para convencerles de nada, escribimos porque nos parece que es mejor que la gente sepa que la gente no sepa. Después de saber, hagan lo que les dé la gana. Si ustedes saben y les informamos y leen, Bukele ha matado a todas estas personas inocentes en las cárceles y quiere seguir votando por él, dele, hágalo. Nosotros no vamos a llegar con una varilla a su casa a decirle que no, pero sepa, no sea cobarde, sepa y después decida, porque si no sabe, usted es cobarde. Y como la información está disponible, sepa. Usted luego piense que nosotros somos cobardes, drogadictos, delincuentes, pandilleros, lo que quiera, pero lea. Y después de leer, cuestione. Porque si no, la única persona cobarde que esté en este live es usted. Nosotros estamos haciendo lo que hacemos. Yo hago lo que hago desde mi periodismo. Y se lo ofrezco a usted gratuitamente. No le cobro por mi periodismo. Léalo. Y si no le gusta, si no me cree, si los documentos que publicamos considera que son mentiras, está bien. ¿Qué voy a hacer yo? Lo único que yo hago es ponerle una posibilidad y usted de alguna manera, aparte de insultar, debería estar agradecido de alguna forma por eso. Eso es lo que le puedo decir. Sobre lo demás, ¿qué va a pasar en las otras elecciones? Que preguntaba alguien. No lo sé. Yo es lo que sé, o sea, ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Sí. O sea, doble, a ver quién va a ganar. Sí. Pero, o sea, el resultado ya está, solo faltan las elecciones. Mira, yo creo que yo no cuestiono la voluntad valiente de alguna gente que aún cree que tiene sentido luchar por la Asamblea Legislativa. Supongo que si yo fuera político estaría en un momento de decisión muy complicada, porque lo otro es apartarte, ¿va? Y un político, el verbo apartarse no es eso. Creo que Bukele lo decía, ahora mismo está más que pensando en quién le va a competir, está pensando en crear competencia. Bukele ahora está pensando en cómo crear partidos para que parezca que es una elección válida. No es una elección válida, en una dictadura no hay elecciones válidas. No se engañen, es decir, esa elección es una completa farsa, el Tribunal Supremo Electoral está controlado por ellos, la Fiscalía Electoral está controlada por ellos, el fiscal general también, los jueces también. ¿Qué es lo que queda? No sé, pero quien quiera hacer algo yo creo que debería de hacer un acto político, es decir, si usted quiere votar, vote. Si usted no quiere votar, no vote. Pero tengo una respuesta de por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Piense, tómese unos segundos. Hay un rato, pues, es decir, yo sé que estamos cansados, estamos
sobresaturados como sociedad, a veces solo queremos llegar a la casa y ver un programa de televisión divertido. Tómese un tiempo y su decisión arguméntesela al menos a usted mismo para entender por qué lo va a hacer. No actúe por inercia. Las dictaduras se nutren de la gente que actúa por inercia. Eso es lo único que les podría decir. Aquí nos dice Alfonso Recinos, para seguir con esto, dice, pregunta para su invitado, ¿tienen más información del caso de Catalino Miranda? Este país, dice, nadie quiere a este dictador diabólico. Bueno, aquí hay más preguntas. Un comentario dice, ¿por qué la gente le sigue apoyando y creyendo todas las mentiras a Bukele? Si en verdad está o ha desmantelado la democracia y le hace un gran daño al pueblo y a la economía de nuestro amado terruño, dice. Para mí tenemos que crear un movimiento en donde se exija el acceso a los penales de Izalco, Santana y Mariona, que vaya prensa internacional neutral, si es posible, derechos humanos de Europa, y revisar celda por celda todos esos penales. No sé, bueno, aquí está, gracias a Carlos Escobar por hacerse miembro por 4 meses. Saludos, Oscar, nos dice Marcelo Alvarado, buen programa, dice aquí, ¿por qué mataron, dice, al 13 de Teclas si era de la ranfla de la MS? Nos dice aquí Masajes y Fantasías. Es que mucho vi, bueno, esto menos mal, bueno, aquí se tienen una internita donde se están saludando. El problema es que murió el amor al prójimo en el país y el mundo. Hay personas que hasta 4 familiares tienen presos por el régimen. Aquí dejando mi like nos dice Michita, es que siempre es más chiche quedarse con algo que compartirlo, y Bukele nunca iba a compartir el poder, nos dice comandante Juan Pérez. Jamás creería en un gobierno que pactó con criminales y aprovecharse que rompieron el pacto para imponer el régimen de excepción y jactarse que es por el pueblo. Sandra Meléndez dice, gracias por informarnos. En buena onda tienen que entender que Bukele le dio a los salvadoreños, dice lo que ningún otro político les dio, y la oposición no encuentra cómo luchar contra eso. Bueno, el libro de Oscar un poco habla de eso, deberían de conseguirlo y leerlo. Los que empezaron a joder la democracia y a violar la Constitución fueron los 4 magníficos. Esos viejos de magníficos no tenían nada, corruptos, dice. Actualmente es el modelo del espectáculo, difamación, acoso y corrupción total en todos los órganos. Dice aquí comandante Juan Pérez, Peter Dumas vive en San José Villanueva, en el Encuentro Club, comunidad exclusiva. Bueno, también dice Bianca Montes, también burreles drogos, dicen por ahí. Bueno, ahí está. A palabras necias, oídos sordos, nos dicen. Fuerzas, bueno, pactar con pandillas es delito y se debe castigar con cadena perpetua. Decirles que estás esperando. Bueno, excelente invitado, nos dice Patricia Naya. Bueno, y hay más comentarios. Es verdad que Bukele quería comprar el Faro para matar su chucho a tiempo. Sabía que sacarían lo del pacto, dice. Bukele no se iría con la democracia. ¿Qué nivel de indecencia tiene qué nivel de incidencia tiene el bukelismo en Costa Rica? Esta semana, dice, murió un pastor en un penal. ¿Será que ese es crimen de lesa humanidad? Bukele está frito con tanto delito que se le acusa. Aún están encadenados, dice. Sí, hay varios canales conectados. Bueno, esas son todas las preguntas, Oscar, reacciones. Y de ahí Ingrid y yo queremos cerrar con otras preguntitas cortísimas. Adelante, mira. O sea, yo entiendo este debate que ha causado, lo que causa Bukele. A Bukele en Costa Rica, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Ecuador, en Argentina, lo está ocupando con un modelo que no entiende. Un modelo, la definición de modelo es arquetipo, ¿verdad? Y un arquetipo tiene reglas, normas y procedimientos. Bukele no es un modelo. Bukele es como aquello que Octavio Paz le decía a Carlos Monsiváis, más que ideas tiene ocurrencias. Y entonces de repente Bukele dice que el Bitcoin va a salvar a El Salvador y de repente le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que es el cuco de los bitcoiners. Un modelo es un arquetipo, es decir, es un desarrollo constante con reglas y con procedimientos. Bukele no tiene un modelo. El modelo de Bukele, si alguien nos ve de fuera del país o a la gente que nos ve de dentro, es darle todo el poder a un hombre.
Si ustedes quieren que un hombre lo gobierne y tenga todo el poder, que es la única regla esencial del modelo Bukele, y eso que llaman modelo Bukele, suerte. Yo le recomendaría que vean lo que pasó cuando en América Latina se le dio todo el poder a un hombre y vean cómo le fue a esas sociedades años después y busque un ejemplo donde eso salió bien. Y por lo demás, mira, escuchando lo que decís, yo sé cuál es mi rol en el mundo, pues el periodismo no se debe a los gobernados, se debe a los gobernantes, se debe a los gobernados. Yo escribo para que ustedes conozcan mi trabajo, pues no para defender gobernantes. Y no olviden algo que Bukele ha eliminado y que también toda la posguerra difícilmente lo clarificó en El Salvador. Ellos son sus empleados. Si usted, o sea, usted cree que Bukele necesita que lo defienda, el hombre tiene una maquinaria millonaria de propaganda. Don Juan, doña Celeste, quien sea, Bukele no necesita que usted lo defienda. Bukele tiene una enorme maquinaria de propaganda, millones de dólares pagadas a lobistas en Estados Unidos, a programas de televisión, al Canal 10, a Diario El Salvador, que no son periodistas, son propagandistas. Bukele no necesita que usted lo defienda, usted es ciudadano y tiene derecho a cuestionar al poder, así el poder le guste y Bukele le caiga bien. Si usted se ha olvidado de eso, va a ser un ciudadano bien fácil de aplastar. Así es, y eso es así, ¿no? Es decir, si usted cree de verdad que Bukele, y se compra la copla de que Bukele necesita su apoyo, porque como les dijo en la plaza Gerardo Barrios, si el pueblo lo deja solo, él ya no va a tener sentido, él tiene al ejército y a la policía. Cuando dejen de sonar los aplausos van a escuchar las botas militares, ya van a ver. Eso ha sido así, nos lo ha recordado América Latina varias veces. No se confunda, Bukele no necesita que usted salte en un chat a insultarnos o se ponga una máscara de Bukele. Él ya tiene suficientes canales de propaganda que tienen mucho más alcance y están mucho más preparados que usted. Ahora le hago la pregunta al contrario a quien no escucha. ¿Qué entidad vigila a Bukele en El Salvador? No me vayan a decir que el pueblo, es una demagogia. ¿Qué entidad vigila a Bukele? ¿Qué entidad entra a las cárceles? ¿Qué entidad le pide a la fiscalía que nos revele cómo están procesando en juicios secretos a más de 90,000 salvadoreños? ¿Qué entidad le ha pedido cuentas a Bukele sobre la inversión en Bitcoin y en Chivo Wallet, que era su dinero, el de ustedes? Decir, vaya, apoya a Bukele si quiere. Él no lo necesita, se lo garantizo. Ya tiene un montón de bufones en un canal de televisión que se encargan de eso. Ya tiene a lobistas como Damián Merlo, que cobra una millonada por acercarlo al trompismo. ¿Quién vigila a Bukele? A usted, que ama a Bukele, ¿no le parece sospechoso que a un hombre no lo vigile nadie? Usted el papel que quiere tener es aplaudir. Bueno, pues usted va a ser parte de una enorme masa que aplauda, pero pregúntese, ¿quién vigila a Bukele? Claro. Y cuando se dé la respuesta a eso, creo que le va a dar un poco de miedito. Oscar, la última pregunta de mi parte. Pero yo también tengo una. Ahí te preguntaba la gente cuándo crees que se va a acabar el régimen de excepción. Pero te quiero reformular esa pregunta que hacía uno de la comunidad. ¿Qué sería Bukele sin el régimen de excepción y sin la ley que oculta la información, la reserva de información? ¿Crees que puede operar esta dinámica de ejercicio político sin régimen y sin reserva de información? Yo creo que sin reserva de información, o sea, si le hemos robado, por ejemplo, decían que no podíamos, sacamos 600 expedientes de cómo acusaban a la gente en el régimen de excepción, y en muchos solo decían mostró nerviosismo, solo salía el número de DUI, ni siquiera hicieron el esfuerzo de escribir una acusación. Ahora, el régimen de excepción Bukele no lo necesita, hombre. Bukele puede hacer lo que quiere, es decir, hay un montón de gente que fue juzgada bajo el régimen. Ruth López fue juzgada las primeras semanas como si fuera una pandillera. No la dejaron ver a nadie, ¿no? Si a Ingrid lo hubieran agarrado, lo hubieran juzgado así. Es decir, no hay reglas. La gente que piensa que el régimen de excepción es necesario está haciendo una especie de silogismo, de decir, si no hay esas reformas al Código Procesal Penal, entonces no las podrían aplicar. ¿Cuál? Bukele aplica lo que él quiere. ¿Está escrito o no está escrito? Es decir, no hay ya una lógica de decir, no, si le quitan ese inciso a la modificación que le hicieron al artículo con el régimen de excepción, ya Bukele no arrestaría inocentes. Eso ya es un nivel de ingenuidad supino
Quien piense que Bukele necesita alguna literatura judicial para operar, está equivocado. Ya violó 4 artículos de la Constitución, que ni Cantinflas hubiera explicado de peor forma cómo le permitían a Bukele competir, y más bien no le permitían a Sánchez Serén. Es decir, eso era cantinflesco. No necesita eso. El régimen de excepción es un buen eslogan, como lo fue el Plan Control Territorial. Bukele es publicista y sabe que todo publicista necesita una frase de venta, pero si no hubiera régimen de excepción, Bukele igual hiciera lo que le diera la gana. ¿Cuánto va a durar Bukele en el poder? Y con esto, mira, no sé, pero yo creo que mucho. Y digo 2 cosas rápidas. 3 rápidas. Nadie invierte 1.4 millones de dólares de los salvadoreños, de ustedes, para ampliar la casa privada que tienen los sueños. Si piensa irse mañana, pues. Claro. Es una creación para alguien que se quiere quedar. 2, ya Bukele sabe que los demócratas pueden volver quizás. Por eso ha querido adelantar las elecciones. Un dictador que quiere tener más tiempo en el poder es contra natura que adelante las elecciones del 29 al 27. Bukele quiere quedar reelecto con Trump en el poder para que no haya más sanciones y no haya más interrupción. Y eso te hace entender que Bukele comprende que puede ser acusado de delitos en Estados Unidos, como haber pactado con la MS-13. La próxima semana estrenamos junto con la televisora estadounidense PBS un documental donde junto con el Faro revelamos los pactos que Bukele hizo con las pandillas y la negociación que hicieron con Trump. Se lo vamos a contar al público estadounidense para ver cómo les va. Y finalmente, con esto, el Bukele ya dijo que habló con su mujer y con Dios, y que porque quiere quedarse 10 años más. Yo decía en la charla que supongo que Dios le dijo que sí, pues quizás su mujer también le va a decir que sí. Entonces supongo que se va a quedar 10 años más o más. No, Bukele no tiene o sea, un hombre se va del poder cuando tiene un proyecto ideológico. Y dice, el proyecto ideológico ya llegó el momento en el que yo no lo puedo desarrollar. Cuando tiene un proyecto económico y dice, yo ya no soy el adecuado, como lo hicieron los tecnócratas en un momento en México. Bukele tiene un proyecto mesiánico, y en los proyectos mesiánicos vos nunca te vas. Claro. Oscar, ya para ir cerrando y luego Ingrid cierra, preguntita rapidísima. Yo soy de los que sostengo de que el Secot es un hotel 5 estrellas para las estructuras criminales, comparándolo con los otros, si lo comparásemos con los otros centros penales, y que el Secot fue la manifestación de las reivindicaciones que las pandillas tuvieron con todos los gobiernos. No sé si estarías de acuerdo con esa afirmación o no. Mira, lo que yo creo, a ver, el Secot parece serlo, sobre todo por los informes que gente como Ingrid han sacado, porque en los demás penales lo que sale es terrible. Ahora, no sabemos nada ni del Secot, es decir, todos estos periodistas que se han dejado engañar y youtubers peregrinos que creen que el género de la entrevista es algo que vos haces cuando te sientan un pandillero y a la par al hombre que le pega garrotazos y le haces preguntas. No sabemos nada. Lo que sí sé es que el Secot es un montaje elegido. ¿Esos hombres son pandilleros? Pues supongo que sí, tienen la cara manchada, aunque había algunos que ya se habían salido de eso, pero los eligieron para que estén en primera fila. Don Paco de la Reina no se veía así, tenía 64 años, era lechero. La señora que lavaba a su hijo con lejía en la cárcel de mujeres no tenía ni un tatuaje, ni tampoco doña Blanca, que hace poco solo tenía una tienda en una colonia, una notificación donde no había pandillas en Santana. No tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes, no tenía absolutamente nada. Es decir, las cárceles no están llenas de la gente que Bukele les quiere enseñar, están llenas de gente como ustedes. Como ustedes me refiero a la gente que nos ve, de gente que, mucha de esa gente fue víctima de pandillas y ahora son víctimas del régimen. Nosotros tenemos que ser un país menos cruel, tenemos que ser un país menos indolente, tenemos que empezar a padecer en el cuerpo de los demás, porque si no, esto va a salir peor, esto va a salir muy mal. Es decir, ya la única pregunta, entiendo que es cruel pedirle eso a alguien que padeció a las pandillas, la única pregunta no es, ya no hay pandilleros afuera, sino quiénes, sino por qué se llevaron a Juan, el de la par, que no era pandillero. Y sobre todo, si lo quieren ver en términos egoístas, ¿cuándo me pueden llevar a mi hijo a mí? Si se llevaron a Juan, le pueden llevar a su hijo también. Eso sépanlo, nunca lo olviden. Correcto, Oscar. Lolita tampoco era, ni tenía ese perfil y estuvo 7 meses presa
por los ejemplos que se ponía, entre tantos otros, ¿verdad? Oscar, para cerrar y agradeciéndole de antemano por su tiempo, Oscar, esto relacionado a la prensa y el exilio, y sobre todo porque esto apenas comienza, a mi juicio, ¿verdad? Muchos más periodistas seguramente tendrán que salir en su momento de El Salvador. Tú escribes desde el exilio, tras persecuciones directas del gobierno. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales te ha dejado vivir bajo esa presión y cómo cambia la manera de narrar cuando usted como periodista, tú como periodista te conviertes en objetivo del poder, indudablemente? Yo no sé si es como, por lo menos en lo personal, y siendo defensora, yo siento que la policía, aún estando aquí, en cualquier momento pueden ir a una orden de Interpol, por ejemplo. Lo mismo me imagino ustedes, o sea, vivir con esa incertidumbre. ¿Cómo es hacer el periodismo en este contexto, Oscar? Con eso cerramos. Mira, yo estoy aquí exiliado porque Bukele me quería meter preso, y eso es así. Pues de hecho Bukele tiene una obsesión con el Faro, evidentemente, y tiene una obsesión con los hermanos Martínez, con Juan, con Carlos, conmigo. Eso ya nos ha mencionado 40,000 veces. Sí. Pero yo no puedo permitir que el haber sido víctima de un hombre, víctima en esto, pues, en que ya no puede estar en el lugar donde quiere estar. Yo no puedo permitir que eso permee mi periodismo. Yo no escribo, no puedo escribir desde el odio, porque el odio no es un método periodístico. Sí. Yo debo escribir desde la evidencia. Entonces yo les pido, por favor, a quienes me ven, que cuando encuentren rasgos en los que en el Faro hemos dejado de ser certeros, hemos dejado de aportarles pruebas, nos lo señalen y nos digan: creemos que han perdido el rumbo, creemos que ya no están demostrando. Porque el verbo es demostrar, revelar, quitar un velo y que vean lo que hay atrás del telón. El día que yo pierda eso, el día que yo pierda el método que he construido, yo en Peteo 43 empecé a los 17 años a trabajar en periodismo, en una radio, la Radio Corporación Salvadoreña. El día que yo pierda eso, toda esta maquinaria dictatorial ganó. Yo estoy aquí para hacer periodismo, no estoy aquí para odiar a nadie, estoy aquí para revelar cosas. ¿Soy víctima de una dictadura? Sí, como vos lo sos también. Pero yo tengo una misión, y esa misión es el periodismo, y no me pienso desviar de ella. Y se lo garantizo. Yo sé lo que estamos investigando ahorita en el Faro. Yo sé lo que vamos a publicar este año. Soy el jefe de redacción. Les prometo que vamos a seguir revelando cómo esa dictadura es cruel, es asesina y es ladrona. Se lo garantizo. Sé lo que tenemos sobre la mesa. Excelente, buena plática, mira, muy corta, vamos a decirlo, porque este te salió más corto que el libro, esta entrevista. Pero bueno, dicen que de lo bueno, poco, para que en realidad se sienta el buen sabor. Esperemos que tengamos tiempo para hablar de alguno de los capítulos del libro, que solo cada capítulo te da para una buena plática. Te agradecemos, Oscar, de verdad. Les agradezco su interés, les mando un abrazo, y a la gente que nos vio, muchas gracias por estar interesados e interesadas en lo que teníamos para decir. Casi 600 conectados a esta hora, Oscar, muchas gracias, y no, gran entrevista. Teníamos más preguntas, pero bueno, solo teníamos una horita. Cabalito. Un fuerte abrazo, y a su audiencia también. Vamos a volver a hacerlo, se lo garantizo. Gracias por tener ganas de escuchar, que es cada vez en este mundo loco algo de lo que cada vez menos gente tiene ganas. Gracias, un abrazo.